Quiero darle la bienvenida a los que nos están viendo por el Facebook o el YouTube. Yo sé que muchos de ustedes no han podido estar aquí el domingo con nosotros y que les felicito porque pueden ver este video con los sermones. Recuerden que las puertas nuestras están abiertas para que venga todos los domingos a adorar al Señor con nosotros. Y también le damos gracias a los que de otros países nos están viendo y están siguiendo cómo esta iglesia se nutre de la palabra de Dios. Nos da mucha alegría que ustedes también puedan escuchar la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios aquí está listo, ¿verdad? Para escuchar la palabra que el Señor nos tiene hoy. Una palabra especial para los padres y se titula así: Padres, seamos verdaderos pastores para nuestra familia. Yo sé que en nuestras iglesias, incluso yo mismo, tengo ciertas objeciones hacia estas fechas comerciales, porque en el fondo se va haciendo de manera que el comercio fluya y no decaiga en marzo, Semana Santa, que comprar huevitos de conejo, que no sé dónde salió esa historia, ¿no? Pero hay que gastar, luego viene mayo, hay que celebrar a las madres, viene ahora junio, hay que comprar algo para los padres, esperamos que lo hagan. Luego viene, y así seguimos, ¿no? Julio, vacaciones de invierno, hay que gastar en las vacaciones. Después viene agosto, hay un feriado. Después viene septiembre, el tiqui-tiqui-ti, las fiestas patrias, así. Cada vez hay algo comercial. El Halloween, la Navidad, en enero nos dejan un poco libres, pero en febrero, el día del San Valentín, el amor y la amistad, y así seguimos. Entonces hay algunos que ven estas fechas así un poco como que lata, pero hay que pasarla, ¿no? Tenemos otra alternativa: no celebrar y celebrar lo que el día de hoy, que es el domingo después de Pentecostés, celebra el mundo cristiano por siglos. ¿Saben ustedes qué se celebra hoy? El Día de la Trinidad. Porque como el domingo pasado se celebró la bajada, la venida del Espíritu Santo, hoy se celebra esa maravillosa Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando aquí en la tierra a favor de su pueblo. Pero también hay algunos que no están muy de acuerdo con celebrar eso, pero vamos a unir las dos cosas, ¿verdad? Vamos a unir el Día del Padre con el Día de la Trinidad. Porque fíjense bien, ¿cómo se revela Dios? Ahora, escuchen, no es que Dios sea Padre, no es que Dios sea Hijo, no es que Dios sea Madre, como dijimos el mes pasado, no es que Dios sea hombre o que sea mujer o que sea viejito, no. Son metáforas, son ideas para que nosotros, los humanos, podamos entender un poquito la revelación de Dios. Pero me parece muy interesante que Dios se ha revelado al mundo como Padre. Y Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, como Hijo, en el Día del Padre. Así que no hay, como dicen los mexicanos, ni modo, vamos a darle por ese lado, ¿ok? Vamos a glorificar al Padre Celestial y vamos a animar a los padres terrenales. Y lo que les quiero decir a los padres es que debemos darnos cuenta de la tremenda influencia que tenemos sobre nuestros hijos. Tremenda influencia que tenemos sobre nuestros hijos. Estemos presentes o estemos ausentes. Marcamos a nuestros hijos. A veces yo voy caminando por el centro rápido y de repente me miro en las vitrinas, ¿no? Que son muy brillosas. Y a veces hasta me asusto porque pienso que va mi papá caminando ahí. Me parezco a mi papá. Y le he dicho a veces, no, oye, pero mira, sí, pensé que era mi papá el que iba caminando. Me sorprende a veces la manera de expresarme o de mis chistes, porque apenas lo digo me acuerdo de mi mamá o de mis tíos. Todas nuestras generaciones nos marcan de alguna manera cómo pensamos, cómo nos vestimos, cómo actuamos. No solo llevamos los genes de nuestros padres, sino que también llevamos sus principios, sus ideas, sus actitudes, su carácter, su manera de ser.
De ellos es que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, cómo tratar a las mujeres. A veces es chistoso. Yo escucho cuando hay mujeres feministas, ultra feministas, en que hacen propaganda y ahí ellas tratan de convencernos que no hay que violarlas. Hombres, entiendan, no nos violen. Yo me quedo pensando, a mí nunca, mi papá me dijo, Fernando, no andes por la vida violando mujeres. Pero no es algo que hizo él o hicieron mis familiares. Uno aprende, ¿no? A veces no tienen que decirle. Hay principios fundamentales que uno recibe de los padres. De ellos hemos aprendido, por ejemplo, la afición al alcohol. Los que son aficionados al alcohol seguramente tuvieron un papá que le gustaba tomar, o un abuelo que le gustaba tomar. Hemos aprendido también lo contrario, el rechazo a los vicios lo aprendemos a veces de nuestros padres, que no fueron así, y uno lo recibe como una bendición. De ellos, de los padres, hemos aprendido a ser ahorradores o derrochadores. Ellos nos enseñan. De ellos hemos aprendido a hablar bien, a pronunciar bien, porque por ejemplo a mí me costó mucho aprender a decir película y ahora le cambiaron a film. Bueno, pero esas son cosas que nos enseñan los padres. A propósito, este chiste se lo escuché a mi mamá hace muchos años. Aprendemos a hablar bien o a ser garabateros, maldicientes. Así que padres que están aquí, dense cuenta que aunque no enseñen con palabras, sus hechos están enseñando con alta voz. También entiendo que algunos de ustedes pueden haber tenido un padre indigno, golpeador, violador, abusador, vicioso, mujeriego, alcohólico. No es muy popular aquí ¿cómo se llama esta cantante mexicana? La Paquita, la del barrio. No conocen a la Paquita, la del barrio. Esa es la que canta Rata de dos patas, animal rastrero, alimaña ponzoñosa. Fíjense que me contaron que la Paquita, si la búsquenla en el YouTube, una gordita rubia muy seria, que todas sus canciones son en contra de los hombres. Ella asistía a la iglesia presbiteriana en México. Su esposo era anciano de la iglesia presbiteriana en México. Su esposo la engañó y se fue con otra hermana de la iglesia. Con razón escribe esas canciones, dice, no le encuentren la razón, ella tiene que perdonar también. Entonces, sus hechos se están enseñando con alta voz. Es posible que haya tenido un esposo, ustedes, o un padre así. Y también yo he escuchado que hay hijos que han tenido padres así y en reacción se portan totalmente de otra manera. Una vez les conté de un hermano, un amigo ahí en la iglesia en Anaheim, que era creyente, él y sus dos hermanos, y su papá era ateo. Ahí hay una reacción totalmente contraria a la del papá. Y una vez me dijo que el papá le había dicho, yo tengo que haber hecho algo muy malo en la vida para que mis hijos me salieran creyentes, dijo el papá. Ok, entonces, si tú tuviste un padre terrenal que fue malo, tienes a Dios que se revela en la Santísima Trinidad como un Padre bueno, amoroso, cariñoso, al que podemos llamarle Abba, Padre, papito, daddy dicen en inglés. Le puedes decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y puedes acogerte y ampararte a Él. Por eso que Él se revela como este Padre. De hecho, en el grupo en casa le sugerí, ahí en la hojita que tienen para llevarse a la casa, que mañana, el día lunes que se juntan los grupos, leamos la parábola del Hijo Pródigo y reflexionemos en el Padre Dios, porque esa es una de las parábolas por excelencia, quizás la más hermosa, la más reveladora de la Biblia, que nos habla cómo es realmente nuestro Padre Dios. Ampárate en ese Padre amoroso.
Así que hoy en día la gran responsabilidad de criar a los hijos se la hemos dejado a las mujeres, y ese es un problema. Padres, seamos los pastores, los directores, los guías, los ejemplos de nuestras casas. Son las mamás las que van a la reunión de apoderados, son las mamás las que llevan al niño al doctor, al psicólogo. Muchos de los problemas que tienen los niños hoy en día, escuchen bien, se achacan a las mamás, a las madres, porque están muy presentes por falta del padre. Los especialistas han catalogado 72 enfermedades mentales, psicológicas, que sufren los niños y que tienen origen en las madres. Los padres lo ayudan. Los padres reclaman el derecho de llegar a la casa a descansar, porque me saqué la mugre trabajando el otro día. Alguien escribió o dijo que la muestra más... Y era un cristiano, ¿no? Que él dijo, la muestra más fehaciente de mi machismo, dice él, es que cuando terminamos de comer no ayudo a levantar las cosas de la mesa y a lavar la loza. Dice, ahí es donde yo veo mi muestra más firme de machismo y me arrepiento. Hombre, arrepentámonos de eso, ¿verdad? Y las mujeres dicen, amén. Aunque la nona dice, no, a mí me gusta lavar la loza, mejor sécala, me dice. No, a mí no me gusta secarla, mejor déjame lavarla yo. Y por eso nos peleamos. Si tiene un día libre, el padre dice, me saqué la mugre, voy a descansar, porque es mi día libre. Lo quieren disfrutar, reclaman el derecho de estar con sus amigos, porque trabajo y traigo el dinero. Y le han entregado todo el paquete de la crianza de los hijos a la madre. Eso es injusto. Nosotros debemos sacarle la carga que injustamente le hemos puesto a las mujeres. La carga no es 50% y 50%. El matrimonio no es 50% y 50%. El matrimonio es 100%. Doy todo. Doy todo. A nosotros los hombres nos llamó a dar todo. Y específicamente nos llamó a ser los pastores de la familia, de nuestra casa. No llamó a las mujeres a ser las pastoras. Y muchas mujeres lo hacen porque el hombre no lo está haciendo. En reacción a una falta de responsabilidad del hombre, son ellas las que asumen la actividad de pastorear a la familia. Pero si usted está en la casa y si usted es cristiano, usted debe ser el padre pastor que Dios ha puesto para esa familia y debe tomar su responsabilidad. Voy a comenzar con un pasaje de 2 Samuel capítulo 12, versículos 1 al 4. Un día el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo, en cierta ciudad vivían dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado y que era como su propia hija. Pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. ¿Quiénes tienen vacas? Está fácil, pues los vaqueros. Pongan atención, está bueno el sermón. ¿Quién tiene ovejas? Los pastores. O los ovejeros. Okay. Ya. ¿Quién tiene ovejas? Los pastores. Los pastores tienen ovejas. Este hombre que aparece en esta parábola era un pastor para su esposa. Fíjense bien por qué lo digo. No vamos a ahondar mucho en la historia. La historia ustedes saben que fue cuando David vio a Betsabé, la codició, parece que le gustaba mirar los jacuzzi ajenos y se enamoró todo lo que pasó. Ustedes saben la historia. Cuando Dios le revela al profeta Natán lo que había pasado con el rey y lo manda a llamarle la atención, se presenta Natán con esta historia, con esta parábola. Esta fue la introducción en forma de historia que le hace Natán a David y le cuenta de este hombre que tenía una corderita. Así que como es una parábola, es una historia, es un cuento, yo entiendo que si tiene una corderita o una ovejita,
está comparando a este hombre que cuida a su esposa como una corderita y a sus hijos como ovejitas, lo compara con un hombre pastor, con un pastor. Dice aquí que era, yo pienso que también era un pastor para sus propios hijos también. Y él crece en la compañía de su mujer juntos, los dos comen juntos. Crece con su mujer económicamente. Crece en experiencia con sus hijos espiritualmente. Dice aquí que comía de su misma comida. Y yo me quiero enfocar en eso, en que nosotros como hombres casados o padres, ya sea casado, viudo, separado, rejuntado, pero es padre, ya sea padre soltero o padre casado, usted debe preocuparse de ser un pastor para su familia. Un pastor padre debe comer la misma comida espiritual que su familia. Dice aquí que bebía de su vaso, de su mismo vaso. Eso me trae a la mente la comunión. Comida, bebida, vaso, la misma comida, la misma bebida, una completa comunión. Y dice aquí que dormía en su pecho. La ovejita esta dormía en su pecho y la compara como una propia hija, una ternura de pastor, de cariño, de amor hacia su familia. Así que para mí no puede haber una imagen más conmovedora de ver un verdadero líder espiritual que la familia requiere. Y para eso nos llamó Dios a nosotros. Y yo quiero animarles con 4 historias. Vamos a ir rápido en estas historias, bueno, no queremos ocupar mucho tiempo. Y en su hojita, en el boletín, usted tiene los versículos bíblicos que va a poder ver en su casa y analizar estos 4 hombres. Hay muchos otros y hay malos ejemplos también, pero vamos a comenzar con Noé. Noé. Lo primero que vamos a decir, y anótelo allí por favor, es que Noé, la Biblia lo cataloga un hombre bueno. Un hombre bueno a los ojos de Dios. Le pregunto a usted, ¿qué van a decir de usted cuando muera? Yo sé que todos los muertos son buenos. Pero a la semana, al mes, digamos, al año, ¿qué van a decir de usted? No en el cementerio, todos van a decir que usted era bueno. Pero realmente cuando nos sinceremos, ¿va a decir la gente que lo va a recordar a usted como un hombre bueno? Ojalá sea así, como Noé, un hombre bueno que anduvo, que caminó con Dios. Eso es lo primero que dice Dios acerca de Noé. Segundo, en Génesis 6:18 nos dice que Dios hizo una alianza, un convenio, un pacto con Noé. Conversó con él y dijo, vamos nosotros aquí a ser amigos. Eso es lo que quiere Dios con nosotros los padres, quiere hacer pactos, alianzas, quiere que Él y yo, o Él y tú, sean socios para llevar adelante el reino de Dios aquí en la tierra. Tercero, Dios le salvó. Le salvó junto a su familia porque ellos vivían, él y su familia, de acuerdo a la voluntad de Dios, a su voluntad. Gran ejemplo, ¿verdad?, para nosotros los padres que estamos aquí, de guiar a nuestra familia y guiarlos de acuerdo a la voluntad del Señor. Cuarto, Dios, dice la Biblia, que lo bendijo igual que a Adán. Y hay un pasaje en el capítulo 9 de Génesis donde habla de la misma manera que Dios hizo pacto con Adán, también lo hizo con Noé. Y la clave para aprender de este buen ejemplo de Noé, hombres, es esta. Noé hizo todo según lo que Dios le había ordenado. Hace, un par de sermones atrás dijimos, o dije en forma quizás de chiste o de liviandad, decir que hay algunos que se dedican a analizar si fue verdad que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, u otros se dedican a estudiar las medidas del arca de Noé. De hecho, en Kentucky, creo que en Estados Unidos, un millonario cristiano hizo el arca de Noé, la construyó y la tiene allí en un laguito y la gente va a ver el arca de Noé. Yo creo que podemos usar el dinero en cosas mucho mejores que esa, ¿no?, de ir a visitar el arca de Noé según lo que está escrito en el Génesis. Pero lo interesante de esto es que la enseñanza está en esto, no en la información, sino en la formación.
No me interesa cuánto medía el arca y cuántos animales entraron, pero sí me interesa qué es lo que Dios nos está diciendo con eso. Cuando Noé construye el arca, dice Génesis que hizo todo de acuerdo a las instrucciones del Señor. Las medidas, los materiales, la madera, el petróleo, el alquitrán que le puso, etc. Todo lo hizo según el plano que Dios le dio. Así que, hombres, padres, imitemos a Noé en que hagamos todo según como Dios nos ordena. El segundo hombre que me encanta también aquí como ejemplo en la Biblia es Abraham. Él, lo que yo aprendo de Abraham es que Abraham como padre tuvo muy clara su prioridad. Un hombre imperfecto, hizo muchas metidas de pata. Ustedes no más lean ahí, yo no tengo que decir eso hoy, pero sí tengo que felicitarlo por esto. Abraham primero siempre tuvo a Dios en su vida. De hecho, ¿cómo le llamamos a él? El padre de la fe. Un hombre que tenía confianza en Dios. Y ponía su vida y todo en él, en Dios primero. Dios siempre estaba primero. Segundo, estaba Sarita, su esposa. Después de Dios, él respetaba, amaba a su esposa. Y en tercer lugar, tenía a su hijo. Porque ese es el orden, ¿cómo se llama? La pirámide de autoridad. Dios primero, después las esposas y después los hijos. Si invertimos las cosas, y aparentemente en nuestra sociedad está muy al revés la cosa, porque ahora vemos que los hijos prácticamente mandan a los padres, los retan, los aconsejan, los manipulan, los mangonean. Y la esposa y el esposo andan detrás de los hijos, no se vaya a ofender el niño, y estamos así muy delicados. El orden de Dios es al revés. Primero está Dios. Si uno como padre está conectado con Dios, lo demás cae por su propio peso y conformamos un paraguas de bendición para los demás, para la esposa y para los hijos. Y para no ahondar mucho, la parte que a mí más me impacta es cuando Dios le dice a Abraham, entrégame tu hijo. Yo no sé, lea usted ese pasaje, pero me parece curioso que Dios las dos veces que le da esta orden, le pone una coma, le dice, entrégame a tu hijo, coma, tu único hijo. Como echándole sal a la herida, como, entrégame a tu hijo, el único que tienes. ¿Qué hizo Abraham? Mire, en un estudio bíblico, ojalá algún día lo tengamos, cuando enseño Génesis, yo les enseño a ustedes a leer entre líneas, que es una manera de leer la Biblia, ver lo que no se dijo o imaginarse lo que pasó entre una frase y la otra. Imaginarse qué pasó ese día que Abraham, Dios le ordenó sacrificar a su hijo en el monte Moriah, 3 días de camino. ¿Cómo se preparó y cómo durmió esa noche Abraham? El día en la mañana, cuando estaba así medio pensativo y serio, y Sara le estaba haciendo el desayuno, los huevitos, y miró por la ventana y le dice, oye Isaac, ¿qué está haciendo tu papá? No sé, anda ahí partiendo leña ahí en el patio. ¿Y por qué está tan serio? No sé, mamá. Y luego le dice, hijo, vamos. ¿Y a dónde vamos? Vamos un camino de 3 días. ¿Cómo camina esos 3 días Abraham? ¿Cómo llega al monte? ¿Cómo sube al monte? Y cuando está arriba del monte y deja lejos a los siervos y lleva al muchacho, como 15 años tenía Isaac, y lo lleva y lo pone allí, y de repente empieza a atarlo con cuerda. Y Isaac, ahora pensemos en Isaac. ¿Qué pensará Isaac? Que comió mucho de esa torta que dieron con la semilla de amapola. ¿De cuál se fumó mi papá? ¿Cuánta duda había? ¿Qué está haciendo en la mente de Isaac? ¿Qué está haciendo mi papá? Me dijo que veníamos al sacrificio y tal parece que va a hacer algo conmigo. Y cuando lo tiene ahí, arriba del altar de piedra, le voltea, le empuja la cabeza hacia un lado, le tapa los ojos, toma el cuchillo. Algunos piensan que le va a enterrar el cuchillo aquí. No, así no se matan los corderos, los sacrificios se degollan. Estaba a punto de degollarlo por aquí, por el cuello, a su hijo. Y entonces se da cuenta Isaac que Abraham, su padre, lo que está haciendo, está obedeciendo a Dios.
Y cuando uno ve a un padre tan decidido, a un padre que está haciendo algo tan dramático, tan fuera de lo común, por obediencia a Dios, el hijo no tiene más que pensar y decir: mi papá en las cosas de Dios es súper serio. Mi papá con Dios no se juega. Mi papá es obediente. Desgraciadamente la obediencia de mi papá la voy a sufrir yo. Ustedes saben el resto de la historia. Cuando va a hacer eso, Dios le dice: no lo hagas, porque sé que no me has negado ni siquiera a tu propio hijo. Y encuentran un cordero que está allí enredado, un carnero en una rama, y ese es el que sacrifican. Entonces, ¿qué es lo que entendió Isaac y qué es lo que entendió Sara acerca de la vida de Abraham? Que ante todas las cosas, primero está Dios. ¿Quieres tú ser un padre conforme a la voluntad de Dios? Pon a Dios primero. Se te oponga la familia, se te opongan los hijos, se te oponga la mujer. Acuérdense, Job estaba en la ruina y viene la mujer y le dice: ¿qué hace Job? Mira, ese es tu Dios. ¿Sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. El consejito de las mujeres a veces. Oye, es chistoso porque también más adelante en el libro de Job, no me acuerdo el capítulo, después se los digo, vuelve a tener un encuentro con la mujer, y Job cuenta que dice: y mi mujer vino y mi mujer me abandonó. Pero hay algo chistoso porque la mujer le dice así: bueno, maldice a tu Dios, míralo en que te dejó Dios. Y luego como que la mujer se va y se devuelve y le dice: y además te apesta la boca, y se va. Está ahí en el libro de Job, se lo voy a decir dónde está. O sea, una mujer que te desprecia y encima te dice que tiene la boca hedionda y te deja por hediondo. Eso le pasó a Job, pero Job, ¿qué dijo? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Así que tenemos que ser como Job, como Abraham, tenerlo ahí primero. Vamos a tener dificultades porque la lucha es grande. Los principios del mundo son muy diferentes a los principios de Dios. Y es una batalla espiritual. Y no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades en los aires. Una lucha espiritual. Así que por favor, hermanos, mantengamos nuestras prioridades muy claras. Sigamos con José. José, otro hombre que la sufrió mucho. Él, y la historia así más o menos se resume, fue el hijo favorito de su padre Jacob. Y por esa razón y por haber soñado sueños medio raros, los hermanos lo despreciaron, lo vendieron, y llegó a ser entonces un esclavo, pero un empleado de Potifar favorito, el mejor empleado. La mujer de Potifar lo codició, le levantó una calumnia porque dijo que quería abusar de él, y era al revés. Ella quería abusar de él, total, cae en la cárcel. Cuando está en la cárcel, allí olvidado, llega a ser el preso favorito. Y Dios lo pone en eminencia. Y al final ustedes saben que llega a ser José el favorito del faraón. Y de esa manera Dios salva al pueblo de la hambruna que había en Israel. Lo que a mí me gusta mucho de esto es que al final, ya cuando la historia, una historia maravillosa, se termina, llega Jacob. Traen a Jacob, viejito, 110 años creo que tenía. Yo me lo imagino como este viejito de Yoda, se llama, viejito ese del chiquitito así, con bastón, todo sucio. No se bañaban los hebreos, entre paréntesis, porque había sequía y vivían en el campo y no le faltaban los dientes y no oían, y eso. Y llega así, y llega a ver a su hijo que hace muchos años que no lo veía, y el hijo lo lleva delante de Faraón y le dice: señor Faraón, le presento a mi papá. Y el faraón, imagínense, limpiecito, con oro y todo, porque los egipcios afectaban, los israelitas no. Se bañaban en el río Nilo todos los días, perfumado y toda la cosa. Y viene este viejito todo hediondo que de 10 metros se sentía que no se había bañado en 40 años. Y llega delante del faraón, y el faraón, muy complaciente, lo saluda: así que tú eres el papá de José. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes, viejito? Le dice: tengo 110 años y han sido muy malos estos años que Dios me ha dado.
Así como ese viejito que vino la otra vez en Navidad, ¿verdad? Zacarías. Y luego, imagínense este viejito con la fe, Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, patriarca, por medio de quien vienen las 12 tribus de Israel, y viene con esta edad delante del faraón, y se atreve a decirle al faraón: faraón, acércate que yo te voy a bendecir a ti. Este hombre, este patriarca, ya que está a punto de morir, bendice al emperador del imperio más grande que existía en ese tiempo en la historia. Y luego, antes de morirse, ¿qué es lo que hace José? José lleva a sus hijos, 2 hijos, Efraín y Manasés, y lo lleva delante de su padre. El padre ciego, sordo, y le pide: Padre, bendice a mis hijos. Y viene Jacob y toca a sus niños, le pone las manos sobre sus cabezas, sobre sus nietos, y los bendice. Entonces, la enseñanza que yo saco de José, que él buscó la bendición de su padre para sus hijos. Quiere decir que es un puente. Y nosotros, como padres, debemos ser puentes entre las generaciones. Dios nos está dando larga vida. Yo escucho que muchos dicen: no, antes la gente vivía muchos años. Dúdolo. Lo dudo. Ahora estamos viviendo más años. Hay un gran problema de los jubilados que están habiendo. Vamos a crecer a ser más jubilados que los que van a estar apoyando nuestra jubilación. La medicina está tan buena que ahora nos mantienen vivos por muchos años. Los problemas que tenemos ahora, ¿qué son? Articulaciones, las venas se nos tapan, el cerebro ya no funciona. Antes no había eso porque la gente se moría antes. ¿Por qué tienen dolor de rodillas? Claro, lleva 90 años caminando. ¿Cómo no va a tener dolor de rodillas? ¿Por qué se le olvidan las cosas? Tiene 95 años pensando. Claro, a veces la sangre ya no llega al cerebro. Estamos viviendo más años. Entonces, al vivir más años, vemos más nietos, y algunos llegan a ver bisnietos, y otros, como mis suegros, tataranietos. ¿Qué va a pensar el tataranieto del tatarabuelo? ¿Va a haber una conexión o va a haber una división? Porque podemos ser aquellos que dividimos, aquellos que cercenamos generaciones. No, en nuestra generación nosotros vamos a ser así, de esta manera, y ni siquiera llamé a tu abuelo, porque tu abuelo es un retrógrado. No, tu abuelo era canuto, era evangélico, o era católico. No te metas con él. O era comunista, o era ateo. Y empezamos entonces a distanciar las generaciones. Nosotros, los padres cristianos, debemos unir las generaciones, debemos ser puentes de las tradiciones, de los consejos, de las historias. Debemos recolectar historias, debemos buscar fotos, debemos buscar parecidos, debemos aprender de nuestra historia. Y así como José tenía toda razón en decir: mira, este viejo ni lo traigan para acá, porque por culpa de este viejo de mi padre, que me prefirió a mí, porque ahora que yo ya soy adulto, yo ya entiendo que mi papá hizo un error en tenerme de preferido, porque por ser el preferido mis hermanos me odiaron. No lo traigan para acá, que las pague el viejo, que las pague. No, él perdonó, y él fue puente, y él quiso que sus hijos recibieran la bendición del abuelo. Así que hay una buena enseñanza a nosotros, padre. Y por último voy a terminar con Josué. Le cambiamos una letra, le agregamos una letra a José, y viene a ser Josué el sucesor de Moisés, que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida y la conquistó. Miren, él fue uno de los únicos dos, eran 2 personas que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida. Todos los demás murieron. Josué y Caleb. ¿Saben qué significa Caleb? Perro, impetuoso. Cuando iban a hacer Carlos, no la quería ponerle por nombre Caleb, y a mí me pareció bien, me gustaba el nombre Caleb. En inglés suena bonito, Caleb, y ya, le hago poner Caleb, y cuando me doy cuenta, oye, significa perro, mejor pongámosle Carlos. No vaya a hacer cosas que le digan: bueno, yo creo que la esposa le dice mi perrito de vez en cuando. Pero en el fondo la palabra Caleb significa impetuoso, aperrado, una cosa así. Y él, solamente por ser obediente a Dios, Caleb y Josué fueron los únicos que
entraron a la tierra prometida. Incluso Josué, en una ocasión, ahí en el libro de Josué se presenta, tiene 80 años y todavía quiere seguir conquistando. Dice, él quiere seguir conquistando tierra para Israel. Pero al final del libro de Josué, léanlo, viejo Josué, se presenta delante del pueblo para despedirse y hace un discurso maravilloso. Lo que más me llama la atención del discurso es que él dice al pueblo de Israel: elijan ustedes ahora a quién van a servir. Si van a servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, ídolos, o van a servir a los dioses del otro lado del río. Pero lo que yo y mi casa serviremos al Señor. Qué lindo, tenía hijos, nietos, bisnietos que sale delante de todo ellos, presenta a su familia como ejemplo y le dice a lo mejor a la multitud, les dice: yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mi apellido, yo y mi descendencia, vamos a servir al Señor. No sé qué van a hacer ustedes. Creo que es muy importante que nosotros pronunciemos ciertos discursos que impacten a nuestros hijos, que nuestros hijos sepan, independientemente del camino que tomen, de que yo y mi casa, y estás incluido tú. Algunos usan una palabra que se llama, les dicen, ustedes son hijos de la promesa, ¿no? Lo declaramos por fe. Nuestros hijos están en esta cobertura espiritual que Dios me da a mí, a mis hijos y a mis nietos. Así que, padres, seamos como Josué, entonces también, en proclamar esa fe y esa bendición a nuestros descendientes. La conclusión está ahí en su hojita. Imitemos a Noé en su rectitud y deseo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Imitemos a Abraham en su fe y su claridad en prioridades. Imitemos a José dándoles a nuestros hijos una herencia espiritual. E imitemos a Josué en franca oposición a este mundo y en su fidelidad al Señor. Amén. Pasen, padres, ahora vamos a orar por ustedes. Aquí adelante. Pasen, por favor, para que hagamos un grupo y le vamos a pedir a todos los demás que vengan a bendecir a estos padres imperfectos y pecadores, pero amantes del Señor.